8 de la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes. Lourdes, buenos días. Ciro, Manuel, buenos días. Esta es la información. De acuerdo con Protección Civil de Chiapas, en el tráiler que se volteó en Chiapa de Corzo viajaban 166 migrantes, de los cuales 95 eran guatemaltecos, un hondureño, uno de Ecuador, 3 de República Dominicana, un mexicano y de 4 más que están hospitalizados aún no se tiene la nacionalidad. Entre las personas que viajaban en el tráiler se encontraban 19 menores de edad. Hasta el momento son 54 migrantes los fallecidos. Si la tragedia de los migrantes ayer en Chiapa de Corzo, en Chiapas, no nos lleva a entender que la política migratoria es un desastre, no sé qué tenga que pasar, aseguró por la mañana el senador Emilio Álvarez y Casa. Dijo que lo sucedido ayer es un reflejo de un gran negocio millonario y que México solo está deteniendo y maltratando a los migrantes a partir de lo que pidió el expresidente Donald Trump. Si la tragedia del tráiler no nos lleva a entender que la política migratoria es un desastre, no sé qué tiene que pasar, Ciro. El flujo migratorio no va a parar, va a aumentar. Estamos haciendo a partir de lo que Trump pidió, contener, maltratar a los migrantes, que es una vergüenza. Lo de ayer ya es la explosión brutal de una ausencia de política que no entendemos, no se ve, pero qué costos tiene, Ciro. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 93 centavos. ¿Qué más, Manuel? Bueno, pues la conferencia de prensa, Ciro, como decíamos, del presidente hoy en Chihuahua, así que va a estar allá seguramente. Pues ya empezó la conferencia de prensa, ahí vemos al presidente. Está en el batallón de infantería, allá justamente en Chihuahua capital, la conferencia de prensa. Donde por lo visto está haciendo bastante frío. Pues sí, ahora sí que las han estado haciendo así, fíjate, en espacios con alguna carpa, pero pues que no protege nada del frío. Un poco más al rato, Ciro, 10:30 tiempo local, es decir, 11:30 tiempo el centro del país, se va a presidir la instalación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia por violaciones graves a derechos humanos cometidos entre 1965 y 1990. Esto ya en el Palacio de Gobierno. Y ya por la tarde, allá en Ciudad Juárez, el acuerdo para la regulación de los autos chocolate. Justamente, Ciro, allá lo va a anunciar, ¿no? Baja California, Nayarit y ahora Chihuahua. Y va a estar muy contenta la gobernadora, Maru Campos, que fue de los gobernadores que estuvo aquí la semana pasada en el Zócalo, en el evento del presidente López Obrador. Entonces, seguramente el presidente López Obrador le va a corresponder con elogios y cariño. Y al regresar, seguramente pienso que el presidente abrirá la conferencia de prensa con con esta tragedia de los migrantes, con alguna referencia. Vamos a tener ese reporte y va a estar aquí también, ahora que regresamos del corte, la senadora Lili Telles. Ayer simplemente una discusión que tenía con doña Olga Sánchez, se terminó la sesión en el Senado, se mandó al martes. Y yo la verdad diría, así un poco más allá, una discusión que la senadora Olga Sánchez no quiere tener. No quiere tener porque se atrinchera en este rollo de que no le dan las facultades cuando la historia no le da la razón a la propia secretaria de Gobernación. No presentar la controversia porque dice que al Senado no le alcanza la facultad legal cuando ella misma, le recuerdan, una y otra vez participó en un ejercicio idéntico siendo integrante de la Corte en la presidencia de Felipe Calderón, ¿no? Cuando el apagón analógico. Pero eran otros tiempos. Pues eran otros tiempos, pero y es estaban lo que reclama en otras Lili Telles, posiciones. ¿no? O decir que elástica es el criterio jurídico, ¿no? Bueno, vamos a pausa, 8:05, volvemos. Con 10, Manuel, comenzó la conferencia. ¿Comenzó la conferencia? ¿Es en la ciudad de Chihuahua? Es en Chihuahua, Juárez, en la ciudad de Chihuahua. En la ciudad de Chihuahua, justamente, allí en la zona militar. Pero bueno, pues pase lo que pase en el país, el formato se respeta. Ahora habla María Eugenia Campos, Maru Campos, la gobernadora del estado de Chihuahua. Es el estado de seguridad justamente de Chihuahua. Y pues después pasará la participación del gobierno federal a través del Gabinete de Seguridad en torno a Chihuahua. Y pues ya después veremos, Ciro. A ver si le entra el tema. Sí, ya dijo el presidente que va a tocar el tema. Vamos a ver qué dice. No puede salir el presidente simplemente a tirar rollo. Yo pienso que no, ni nada más dar no condolencias. A dar condolencias. Pienso que no. Está bien que las dé, pero no es suficiente.
¿Cuál es la política migratoria? ¿Cuál es la política del gobierno mexicano ante los migrantes? No la vemos. Y la pregunta que hacíamos desde anoche en la televisión, ¿por qué pasó ese tráiler sin ningún problema por 3 puntos de revisión? Si es que revisaron el tráiler. Si es que revisaron, o nada más lo dejaron o le pasar. dijeron nada más pásele. ¿Por qué? O porque no están revisando, o porque no les importa revisar, o porque en ese caso hubo una distracción, o porque vaya usted a saber por qué no revisan. Porque se aceita la carretera, se aceita Y el camino. el saldo, más de 50 personas muertas, más de 100 personas heridas, migrantes todos, personas pobres, todas. Todas. Bueno, ayer en la tarde se volvió a dar una discusión muy acalorada, yo diría muy apasionada, y con buenos argumentos en el Senado. Otra vez el personaje que encendió esta discusión fue la senadora del PAN, fue Lili Téllez, quien, entre otras cosas, dijo esto. Yo antes respetaba la forma de actuar de la senadora presidente del Senado. Antes la respetaba, ahora ya no respeto su forma de actuar, como no la respetan millones de mexicanos. Grosería, senadora Sánchez Cordero, es haber jurado guardar y hacer guardar la Constitución, y lo único que usted está haciendo guardar aquí son sus intereses ilegítimos para obtener favores personales del presidente. Presidente que, por cierto, la despidió en una forma humillante y por eso está sentada aquí atrás de mí. Parte de lo que dijo la senadora Lili Téllez, vamos a escuchar parte de lo que dijo la senadora y presidenta del Senado, Olga Sánchez. Senadora, ya le di muchas veces el uso de la palabra y nadie lo ha aludido. Nadie lo ha aludido. Déjeme continuar, por favor. Déjame continuar. Ya le di innumerables veces el uso de la palabra a usted. Entonces, y curiosamente también, la defensa. Nadie se ha referido a usted. ¿Le hablaste tú a ella? No dijo nada. Continúe o levante la sesión. Adelante. Y seguían Lili Téllez desde su curul. Y bueno, y ahí doña Olga dijo, se acaba esto. No sabemos por qué, pero dijo, se acaba la sesión. Nos vemos el martes. Lili Téllez, gracias por estar con nosotros hoy aquí. Muchas gracias, siempre un gusto, Ciro. siempre Gracias, un Manuel. gusto Gracias por saludarte. Es muy raro estar aquí, estarlos escuchando y no estar yo en pijamas o estarme poniendo el rímel y el maquillaje, porque los escucho todos los días. Muchas gracias. Lili, ¿qué le decías a doña Olga? Que por derecho me correspondía la palabra por alusiones del senador Narro. Y en el reglamento se establece que a mí me correspondía responder. Y Olga Sánchez Cordero simplemente no quiso respetar el reglamento y ella habló. Entonces yo pensaba, ¿qué hago? No puedo permitir que pasen sobre mi derecho. Entonces seguí hablando desde la tribuna, insistiendo en que estaban violando el reglamento y que era mi derecho a hablar. Ella dijo, ya le he dado la palabra innumerables veces, pero es que no se trata en el Senado de que la presidenta por una gracia, por hacerme un favor, me dé la palabra. Aquí estamos con reglas en un diálogo y lo dice perfectamente el artículo 76. Bueno, y se acabó la sesión. Prefirió acabar la sesión. Hubiera sido más fácil que me diera la palabra respetando el reglamento, yo habría dicho lo que tenía que decir y luego ella hubiera continuado. Sí. Eres durísima con doña Olga. Y ella ha sido dura contigo también. Sí, pues no, y no creo que haya sido tan dura realmente. Tenemos por ahí podremos recuperar otras cosas que has dicho sobre ella, pero bueno, más allá de todo esto, el tema de fondo es que tú y muchos senadores de la oposición están convencidos de que actuó mal.
Por supuesto. Olga Sánchez, al no querer promover, al no querer llevar como Senado una controversia constitucional por un tema muy controvertido, que es el de la secrecía por obras públicas, razones todas las obras de públicas, supuestamente seguridad nacional de las obras públicas. Dijo, ¿Ustedes están seguros que está no solo cometiendo un error, sino que es una acción indebida la que está haciendo la presidenta del Senado? absolutamente. Somos 53 senadores que estamos pidiendo que lleve una controversia constitucional y ella, en lugar de actuar como senadora, como presidenta del Senado y hacerlo, se erigió como ministro y ella decidió que no tenemos un interés legítimo. Es hasta ilógico. Yo no soy abogado, pero por lo que me han explicado los abogados constitucionalistas, esto lo entiende cualquier persona. ¿Cómo no va a haber un interés legítimo si estamos pidiéndole que lleve eso a buen término? Lo que sucede es lo que le dije en tribuna y lo que he estado diciendo públicamente. Está ayudando al presidente a que todo lo que él quiera sea considerado seguridad nacional y que no se rindan cuentas sobre el uso del dinero público. Bueno, tú no eres abogada, pero hay muy buenos abogados, Que son los... entre los del grupo de oposición del Senado. ¿Qué dicen? Ya se quedó, ya doña Olga dijo no se puede y ahí muere. Sí. Ahí muere, ya. Así es, porque, como le dije ayer, ella no usó la fuerza de la razón, usó la fuerza de la pandilla. Todos los senadores de su bancada dijeron sí, vamos a proteger al presidente, y entonces la ley y el derecho quedan aplastados, Ciro. Aunque a nosotros nos asiste la razón. Y la voz más vehemente que hemos visto, pues lo vimos en la sesión que fue del martes y en la del jueves, ha sido la tuya, pero no vemos con la misma fuerza a tus compañeros. Al menos en lo que alcanzamos a ver, no hemos seguido completa. Germán Martínez fue muy claro ayer, habló muy bien, lo explicó muy bien, y él sí le sabe mucho a las leyes. Claudia Ruiz Massieu también. Y tal vez se me entienda un poco más a mí porque hablo en una forma más coloquial, más simple. A Germán también, ¿eh? Mira que está sentada en la curul de Germán Martínez. Ahí se sienta una vez por semana. Pues dile que ya se la voy a disputar. Eso, va a agarrar ese senador. No, bueno, Germán aquí, yo lo escucho hablar muy coloquial, pero en tribuna, como él tiene mucho conocimiento, fue muy cuidadoso en sus términos. Yo lo hice en una forma muy coloquial en tribuna porque lo que quiero es que los ciudadanos entiendan cuál es el fondo del asunto. El fondo del asunto es que el presidente quiere tener no una caja chica, sino una caja grandototota donde él pueda decir, tomo este dinero para esto, para aquello, para lo que le dé la gana, sin rendirnos cuentas de verdad, porque cuentas no es que en la mañanera, como ahorita en Chihuahua, él diga, ay, lo voy a gastar en el tren y lo voy a poner en Pemex y se va a ir a Dos Bocas y se va. Eso no es rendir cuentas, eso no es transparencia. Necesitamos transparencia de verdad y es lo que quieren ocultar. Entonces, por eso también voy a ya promover con seriedad, me estoy asesorando con fiscalistas, una resistencia civil contra el gobierno, no pagar impuestos. A ver, difícil, pero dice que está asesorando con especialistas. Vamos a hacer una pausa, seguimos conversando con la senadora Lili Téllez. No ha dicho nada todavía el presidente sobre la tragedia de los migrantes ahí en Chihuahua. Estamos atentos también a ese tema. 8:20, volvemos. 8:24, Manuel. Bueno, nada más actualizar, si nos dice Maricarmen Cortés, la escuchamos un poquito más adelante, nos informa, la inflación en Estados Unidos 6.8%, su nivel más alto en 39 años, se está dando a conocer este dato también esta mañana ya en los Estados Unidos, pues bueno, pues ahí vamos casi de la mano, ¿no? Con una diferencia, allá está creciendo la economía, sí, aquí dejó de crecer desde hace no casi 6 meses. Es correcto, y ya estamos hablando de la famosa estanflación, que es cuando hay inflación y no hay crecimiento. Y el estancamiento de la economía. Bueno, ¿qué viene, Lili? Decías, ¿estás preparando qué con un grupo de asesores para presionar en este tema, en el tema de las obras públicas, del no querer dar información, de blindar las obras públicas? Me estoy preparando con especialistas en temas fiscales para el año que entra empezar a promover una
una resistencia por parte de los ciudadanos en el sentido de no pagar impuestos si el gobierno no nos dice en qué se aplican con todos los datos específicos. Entonces ya veremos cómo camina, pero por lo pronto ayer en la tarde, después de esta reunión de la sesión interrumpida, tuvimos una reunión de la Comisión de Seguridad y ahí pedí que se haga un exhorto a la secretaria del Trabajo, la señorita alcalde, porque por una foto que publicó un colega nuestro, Salvador García Soto, en donde su mamá, que tiene un alto cargo en Morena, sale abrazada de este señor que lanzó porras al cártel del Golfo. Entonces, a ver, espérame, su mamá es Berta Luján, la secretaria de Morena. ¿Y quién es el señor? El que salió en un video diciendo arriba el cártel del Golfo y luego una grosería que se hizo viral. Bueno, aquí traigo la foto, ahorita se las paso. Entonces salen ellos abrazados y parece que son muy amigos, lo publicó Salvador García Soto, y yo pedí en la Comisión de Seguridad pues que se haga un exhorto para que se nos dé una explicación de qué tipo de relación hay ahí, porque parece un tema muy serio. Pero la presidente de la comisión, Lucía Trasviña, senadora de Baja California Sur, dijo que esa comisión no es tribunal. Yo no pedía que la juzgaran, nada más que se pida una explicación. Entonces voy con eso y también acabo de presentar esta misma semana una iniciativa para que los ministros de la Corte ya no sean elegidos por el presidente, que exista otro método a través de la sociedad, de las instituciones. Son propuestos por el presidente, pero finalmente ustedes aprueban o rechazan. Sí, que ya no sean propuestos por el presidente, porque finalmente el presidente propone a sus cuates para ministros de la Corte, y si no los aceptamos a la segunda o a la tercera, a fuerzas va alguno. Entonces, siempre hay ministros cuates del presidente en turno, y creo que es una de las cuestiones que tenemos que cambiar. Ya algunos de ellos en ciertos momentos eran rechazados. ¿Te acuerdas del ex procurador de la República, al que propuso el presidente Peña Nieto? Bueno, propuso a más de uno, que ni siquiera llegaron a la terna al Senado, pero eran otros momentos. Hoy difícilmente el Senado va a rechazar a una de las propuestas. ¿Qué viene, Lili? ¿Qué viene? Ya no por este periodo que termina ¿qué, el miércoles? Termina el día 15, por lo pronto el martes vamos a presentar la investigación de María Elena Pérez Jaén respecto a la corrupción de la UNOPS en la compra de medicamentos. Y apretar muy fuerte sobre la cuestión del sistema de salud. El desabasto sigue rampante, la destrucción del sistema de salud pues es lo más triste que ha pasado, y bueno, Ciro, prácticamente es mucho estar peleando ahí, obviamente a contracorriente, porque los senadores de Morena están simplemente para hacer lo que diga el presidente. Ahora seguimos contigo, pero ya habló el presidente del tema de los migrantes, Sofía. El presidente todavía no, pero está el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, haciendo una relatoría de hechos. Quizá alguna de las cosas que no sabíamos o que no teníamos precisión de lo que ha dicho hasta el momento es que eran 170 migrantes en 2 cajas, y dice que lo que ellos saben, según testimonios de los migrantes, es que ingresaron días antes a través de la frontera de la Mesilla y se fueron concentrando en San Cristóbal de las Casas, en varias casas de seguridad. Ahí los estuvieron alojando y después fue que los subieron a este tráiler para el recorrido. Es lo que ha dicho hasta el momento, de lo que no se conocía, información nueva. ¿Va otra vez? 170 migrantes. 170. Venían en 2 cajas y según testimonios de los migrantes, ellos habían cruzado hace algunos días por caminos y veredas de la Mesilla, que es la frontera con Guatemala. Se concentraron en San Cristóbal de las Casas, en casas de seguridad de traficantes, quienes los subieron a las cajas del tráiler, y a las 2 de la tarde aproximadamente de ayer iniciaron su recorrido. Bien. ¿Y qué dijo de cómo libraron los puntos de seguridad?
De eso No, nada más es... Supongo que alguien se lo va a preguntar. Sí, ahora que empiecen las preguntas le dirán, porque él nada más hace una relatoría de horas, de lo que ocurrió, de quienes acudieron a ayudar y nada más. Otra vez la narrativa claudicante. ¿Qué es claudicante? Pues explicar por qué fallaron las cosas. La narrativa claudicante. Migrantes en manos de traficantes, viajan en las peores condiciones y viene la desgracia. Muy bien. ¿Y dónde está la responsabilidad de la autoridad? ¿Qué más dice? ¿Lo podemos escuchar? ¿Sigue hablando? Sí. ¿El general Rodríguez Bucio? Sí, sigue el Vamos a general escucharlo. Rodríguez Bucio. 34 y estaban hasta ayer 7 personas con identidad desconocida para hacer un total de 166. Las nacionalidades de las personas lesionadas: 95 de Guatemala, una de Honduras, una de México, una de Ecuador, 3 de República Dominicana. Es la información que dábamos en la mañana, la está tomando de Protección Civil de Chiapas. Sí, y nada más ya, sí, dice, se supone que después del señor Rodríguez Bucio, va a hablar también el subsecretario Ricardo Mejía, ya veremos si él da alguna información sobre justamente estos retenes. Lili. Es una, si me permites, sí, por favor. Es una característica de la 4T, que en lugar de informar resultados, particularmente en las áreas de seguridad, y a nivel federal y a nivel estatal, se la llevan diciendo, es que ya hicimos tantos cateos, ya ordenamos esto, ya entrevistamos a tales, pero nunca dan resultados. Nunca. Como si a los ciudadanos nos interesara saber qué pasos están siguiendo, que son finalmente su deber. Nos interesan los resultados. No, y ellos manejan no como... No que tanto trabajan, no, dicen que trabajan. Porque están peor, trabajan tanto y no tienen resultados, imagínate. Sí, que nosotros lo hemos cuestionado y criticado en muchas ocasiones. Cuando el presidente López Obrador dice el tema de la seguridad es central en nuestro ejercicio de gobierno, tan es así que nos reunimos todas las mañanas a las 6 de la mañana. Nosotros decimos, pues qué bueno que trabajen y qué bueno que se reúnan. Preferiríamos quizá menos horas de trabajo escritorio, horas de trabajo juntas y más resultados. Perdón. Eso no es trabajo. Reunirse a tomar el café con parte de su equipo de seguridad no ha dado ningún resultado. El único resultado es que ellos despiertan con su cafecito y despiertan platicando, pero esos no son resultados. Más serio, porque si tanto trabajan y no hay resultados, ¿quiere decir que son más ineptos? No, bueno, es la senadora Lili Téllez. Vamos a hacer una pausa, te quedas unos momentos más para terminar esta conversación, perdón, te interrumpí, sobre lo que viene en el Senado y qué viene para ti. ¿Cómo aguantar esta intemperie, este clima en el Senado? Tan ríspido, tan duros que son los senadores contigo y las senadoras de Morena. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar también. ¿Siguen con el tema? Ya tomó la palabra el subsecretario Ricardo Mejía y lo que está haciendo es recapitulando otros incidentes en los que han rescatado a migrantes, en los que han salvado vidas, dice Ricardo Mejía. Bueno, muy bien, qué bueno. Qué bueno. Me imagino que en la estrategia de comunicación de esta mañana es digan todo lo bueno que hemos hecho. Muy bien. Y los 54 muertos de ayer. Simplemente es la fatalidad. Simplemente fue la ley de probabilidades. ¿Qué son esos 54 muertos? ¿Cuál es la política del gobierno del presidente López Obrador ante los migrantes? ¿Cuál es? ¿La que veíamos hace año y medio? ¿La que veíamos hace 2 meses? Tratar de contenerlos. ¿La que vemos ahora? Dejarlos pasar. No en caravanas, sino en transporte. ¿Cuál es la política? Contenerlos, rechazarlos. Ya vimos que no les interesa quedarse en México. Vamos a regresar con ese tema. Seguramente cuando regresemos, el presidente López Obrador abordará el tema de la tragedia de ayer en Chiapas. 8:35, volvemos. Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:40 por la mañana, esta es la información. Eran 170 migrantes los que viajaban en 2 cajas del tráiler que se volteó ayer en Chiapa de Corzo, informó esta mañana el comandante de la Guardia Nacional, Luis Crescencio Bucio. Dijo que ingresaron días antes a territorio nacional por la frontera de la Mesilla y se concentraron en San Cristóbal de las Casas en varias casas de seguridad de traficantes, quienes los subieron al tráiler e iniciaron el recorrido alrededor de las 2 de la tarde. De acuerdo con Protección Civil de Chiapas, eran 95 guatemaltecos, 1 hondureño, 1 de Ecuador, 3 de República Dominicana, 1 mexicano y de 4 más que están hospitalizados, aún no se tiene la nacionalidad. Entre las personas que viajaban en el tráiler se encontraban 19 menores de edad. Hasta el momento son 54 migrantes los fallecidos. Si la tragedia de los migrantes ayer en Chiapa de Corzo, en Chiapas, no nos lleva a entender que la política migratoria es un desastre, no sé qué tenga que pasar, aseguró por la mañana el senador Emilio Álvarez y Casa. Dijo que lo sucedido ayer es un reflejo de un gran negocio millonario y que México solo está deteniendo y maltratando a los migrantes a partir de lo que pidió el expresidente Donald Trump. Que el presidente López Obrador se reúna todas las mañanas a tomar café con parte de su gabinete no está dando resultados. Si tanto trabajan y no dan resultados, quiere decir que son muy ineptos, aseguró por la mañana la senadora del PAN, Lili Telles. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 93 centavos. Bueno, ya está hablando en Chihuahua, la conferencia de prensa hoy es en la ciudad de Chihuahua, está hablando ya del tema el presidente López Obrador. Sí, ya está hablando el presidente. Le preguntan sobre esta política migratoria que ha permitido que ocurran estos hechos. ¿Qué opina el presidente? Y el presidente dice, primero que nada, expresar nuestro dolor por estos hechos tan lamentables, tristes y enviar un abrazo fraterno a los familiares de quienes perdieron la vida. Eso es lo principal. Duele mucho cuando se dan estos casos, dice el presidente. Hemos venido insistiendo que hay que atender las causas que originan estos hechos. Y después, dice el presidente, les puedo hablar de 2 eventos en los que he tratado el problema de la migración, y empieza a relatar pues lo que dijo en la ONU, como la corrupción es el principal problema. Sí, muy bien. ¿Y en eso está el presidente hablando de lo que dijo en la ONU. ¿Y, Lili? Pues aquí está el resultado, un accidente que es la cosa más desgraciada que hemos visto en los últimos días. Qué dolor, qué sufrimiento. Entonces, lo que él dice en la ONU y lo que lleva diciendo durante 3 años de abrazos no balazos, pues aquí hay un ejemplo de que no ha servido para nada. Y como hecho por número de personas muertas, anoche también lo veíamos en televisión, no hay nada parecido. Había también un accidente del 2015, si no mal recuerdo, ¿tienes ahí los datos, Sofía? Sí, es un accidente justo del 8 de marzo del 2015, también 2015, en Chiapas, 23 muertos. 23 personas, ayer hasta el momento van 54, no hay una comparación. Y por eso también la consternación tocó en este momento, en esta etapa de la historia, en esta fecha y con este gobierno, tocó este accidente, con 50 y tantas personas muertas y librando, según los corresponsales, los periodistas de Chiapas, 3 puntos de revisión que dejaron pasar a este transporte. ¿Quién es el responsable de eso? ¿Hay un responsable? ¿O todo lo vamos a dejar como la pandemia, en la fatalidad? Hay 500,000 de mexicanos muertos. Bueno, pues es que fue la pandemia, vean, en otros países han muerto más. En fin, bueno, regresamos ahora con el presidente. Te están dando duro en las redes sociales por lo que acabas de decir aquí, Lili. Sí, fíjate que ahorita, si me permites, Ciro, desde tu programa, contestarle a Genaro Villamil. Genaro Villamil, que es el director de los presidente del Sistema Público sí, de Radiodifusión, me escribe en Twitter que nadie me aludió, que Olga Sánchez Cordero dijo que nadie me aludió, y dice Genaro Villamil que yo confundo el Senado con un talk show permanente. Yo nunca hice talk show. Paréntesis, híjoles. Quienes hacen un programa todas las mañanas, hacen un gran programa de televisión todas las mañanas, un morning show. En alguna época ese morning show tuvo hasta actores de reparto y patiños y demás. Pero en fin, perdón por meterme, pues ya. Pues sí, regresas a ver qué dice el presidente a diario de Genaro Villamil. Y bueno, Genaro, a ver, te lo digo con todas sus letras y espero que me estés escuchando, Genaro Villamil. Checa las transcripciones de lo dicho en el Senado. El senador Narro me aludió
en la tribuna al decir que yo todo se lo comentaba a Sánchez Cordero a través de Twitter. Yo solo quería responder al senador Narro, pues ¿por qué le sorprende que yo le pregunte si está sobrio? Si está viendo que ahí en la tribuna le he dicho a Olga Sánchez Cordero todo lo que le tengo que decir. Yo tenía derecho a contestar eso. El artículo 76 del reglamento del Senado me da el derecho de contestar. Y aquí la ventaja es que todo está transcrito. Ahí están las pruebas de que Narro me aludió y lo que yo le iba a contestar se lo contesto aquí. Ahí he estado en la tribuna, Narro, no desde Twitter, en la tribuna, enfrente de él, diciéndole a Olga Sánchez Cordero todo lo que le he tenido que decir. Entonces, luego Narro me puso ayer una cara de sorprendido porque le pregunté si estaba sobrio. Pues que pongan atención, y pon atención, Genaro Villamil. El talk show lo hacen ustedes. Es más, yo nunca estuve en un talk show en mi vida. No es un talk show. Que revise Genaro, que fue periodista alguna vez, y que revise el reglamento. Y claro, pues yo me quedé levantando la voz porque no voy a permitir que aplasten mi derecho a responder a una alusión, ni ahora ni en los 3 años que quedan. Bueno. Y es que es muy claro, senadora, que lo que no les gusta es que alguien haga lo que ellos hicieron por muchos años. Una crítica fuerte, una crítica marcada, un recuerdo de una frase, el seguimiento de un tema. No lo soportan. Este gobierno no lo soporta, ¿no? Y son tan chistosos porque ayer Mónica Fernández empezó a decir muy seria, es que no debe haber ofensas. Quiero decir que yo no ofendí. No. Y ella sí me dijo una grosería. Y otra senadora se levantó a la tribuna. Ya son pasajes realmente cómicos del Senado. Una senadora se levantó y le dijo al coordinador de mi bancada que yo la había querido interrumpir en una entrevista que estaba dando a la televisión china. O sea, en la tribuna del Senado, para eso no es la tribuna del Senado, la tribuna es para lo importante. ¿Por qué interrumpes entrevistas con la televisión china? Es que ella estaba dando una entrevista y yo vi que traía algo en los dientes y nada más le dije a la producción, como la estaban grabando, que le ayudaran, podían cortar. Yo la quería ayudar y la senadora se levantó a decir que yo le había puesto una trampa. Quiero decir que cuando la gente es mal pensada, piensa mal de todos los demás. Bueno, ¿qué viene, Lili? ¿Qué viene para ti? ¿Te ves así 3 años más en esta intemperie? Pues es que no puedo... Con esta metralla que disparas y que te disparan. Sí. Sus palabras no me hacen nada porque las tomo de quien viene. Si Olga Sánchez Cordero se queja de mí, lo tomo de quien viene. En esa bancada son pajes al servicio del presidente, yo lo tomo de quien viene. En cambio, si me felicita alguien como Enrique Krause, me siento muy agradecida. ¿Cómo están tus compañeros, compañeras del PAN contigo? ¿Están muy bien? Bien, muy bien. Llevo una excelente relación con todas. Nos apoyamos, Xochitl, Kenia, Nadia. ¿No te reclaman, por ejemplo, momentos? ¿Ayer nadie te reclamó? No, al contrario, me felicitaron. Xochitl, ellos, nada. No, Julen, el coordinador, estaba muy contento de que hice valer los derechos. Kenia me defendió desde su escaño. Xochitl bajó a tribuna y me defendió. Sí. Estamos muy unidos porque somos muy pocos, pero sabemos que tenemos la razón y tenemos que pelear. ¿Cuál es tu papel en esta historia, en esta gran historia? Tú que eres persona de medios de comunicación, que entiendes muy bien todo lo que son las imágenes, el lenguaje de las imágenes, los simbolismos. ¿Cuál es tu papel en este Senado? ¿Cómo te ves? En los próximos, te quedan 3 años todavía, ¿no? Sí, como una voz. ¿Cuál es el papel? Como una voz, la voz más dura, más radical del Senado. Pero también una voz un pensamiento reflexivo. Sí, una voz de los ciudadanos, porque pues como la única voz que quiere el gobierno que se escuche es la del presidente, que ni siquiera la de su equipo, porque nunca habíamos visto un presidente que ordenara que sus secretarios no den entrevistas y solo hablan cuando él los lleva a un lado en sus talk shows mañaneros. Creo que es más importante que nunca las voces de los periodistas y las voces de los senadores de oposición, que le estamos explicando al público, a la gente, qué es lo que realmente está pasando en el Senado. A mí me dicen mucho, ay, es que eres muy histriónica. Pues sí,
Y yo veo otros senadores y políticos que toman clases de teatro para poder comunicar. Entonces, en realidad, pues yo lo veo como una cualidad, porque lo que veo es que la gente entiende lo que estoy diciendo, porque lo estoy comunicando como es, en una forma coloquial, y no voy a quitar el dedo estos 3 años que me quedan de seguir informando. Es mi obligación, fui votada. ¿Estás contenta con esta Lili Téllez? ¿Te gusta el personaje? Pues estoy contenta con lo que estoy haciendo. Yo sí, me siento que estoy cumpliendo mi responsabilidad al 100%, a pesar de todos los ataques y a pesar de todo. Eso me gusta. Pero bueno, es complicado. Claro, porque como lo dije ayer, son unos pandilleros, la bancada de Morena. Si tuviéramos al lado, ya no digo caballeros, por lo menos unos señores y unas damas con quien se pudiera dialogar, otra cosa sería, pero no se puede dialogar con pandilleros. Entonces, pues hay que subir el tono, y de lo que se trata es de que los mexicanos sepan qué está pasando en el Senado, y desgraciadamente, mientras el Senado no sea otro poder realmente, y cumpla su verdadera función, que es de control hacia el gobierno, además de hacer leyes, pues seguirá siendo un adorno, y la Comisión de Salud seguirá siendo un fraude a la nación, porque estoy en la Comisión de Salud y lo que les gusta, sí, te hemos visto lo que les va gusta analizar es el día del huipil, el día de tal, o sea, el árbol de Navidad, el foro de esto, de aquello, en lugar de entrarle al tema del desabasto de medicamentos y de la destrucción del sistema de salud mexicano. ¿Por qué? Porque el que era presidente de la comisión quería ser gobernador, entonces él nada más protegía al presidente. Ya es gobernador de Nayarit. Y ahora Américo Villarreal quiere ser gobernador de Tamaulipas, es presidente de la Comisión de Salud y no deja pasar nada de lo que realmente nos importa a los mexicanos, que son los medicamentos y el sistema de salud. Entonces se la lleva haciendo foros para hablar de alguna enfermedad. O sea, es un fraude a la nación, y yo tengo la responsabilidad de estar sobre eso y de estarlo remarcando, porque es lo más serio que tenemos en este momento. Pues muchas gracias, Lili. Por cierto, nos dicen la persona a la que te referías es Gastón Arriaga. Gastón Arriaga, sí. El que sale en una fotografía con Berta Luján. Con Berta Luján, que gritó arriba el cártel del Golfo, ¿no? Más bien aquí tengo la transcripción, la leo textual. ¡Viva el cártel del Golfo, putos! Sí. Eso habría gritado Gastón Arriaga Lacortes. ¿Al que te referías? Eso pedí ayer en la comisión, que se llame a la secretaria del Trabajo para que explique cuál es la relación de su mamá con el cártel del Golfo. Pero obviamente los senadores de Morena en la Comisión de Seguridad pues casi se desmayan cuando les hice esta propuesta y contestaron que la Comisión de Seguridad no era tribunal. Yo nunca dije que era tribunal, lo que pasa es que se asustan tanto, como cuando pasó lo del saludo con la mamá del Chapo, que primero Morena en el Senado dijo, no, eso no puede ser cierto. Ya que vieron que era cierto, pues no hallaban qué decir más que pobre viejita. Gracias, Lili. Gracias a ti, Ciro. Suerte. Senadora, muchísimas gracias. La senadora del PAN, Lili, por el PAN, Lili Téllez. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias a Lili Téllez. ¿Qué más antes de ir a pausa? Podemos ver la imagen de una vez, Ciro, podemos ver la imagen allá en las salas funerarias, aquí muy cerquita de las instalaciones de Grupo Fórmula de Galloso Félix Cuevas, donde pues nos decía Rafa Martínez, pues hace un rato llegó ya el cuerpo de Carmen Salinas. Podemos ver la imagen, hace ratito yo estaba viendo ahí justamente la imagen de Galloso, donde pues los primeros en llegar, por supuesto, los periodistas, así que seguramente en un rato más ya lo tendremos ya reporte. Javier Navarro está haciendo la cobertura de pues quienes lleguen a despedir justamente a doña Carmen Salinas. Vamos a estar en eso, atentos también, por supuesto, a una conferencia de prensa, Andrea Meraz, en 2 tramos, Ciro. Ella está en Puebla, hay una conferencia de prensa que se va a dar por el tema de los migrantes, los que se quedaron atorados ayer y que afectaron la vialidad, pues por muchísimas horas de la México-Puebla, y que no los dejaron llegar, Ciro, porque no pueden abordar ningún transporte, caminen. En consecuencia, pues ellos medio caminaron. Va a haber una conferencia de prensa con ese tema en un poquito más al rato, y también una historia pues muy triste, que hace justamente una semana, el jueves, nos estaba contando Andrea Meraz el caso de la señora Constanza Robles, quien desafortunadamente ayer perdió la vida, ¿no? Y
también que motivó una respuesta airada del contra nuestro trabajo, diciendo que no era cierto, que no lo habían atendido. Pues bueno, la señora murió ayer. Murió ayer, Ciro. Pues en la madrugada de ayer. Murió ayer. Anoche llegó a la velatoria. Vamos a pausa, 8:56. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:10, Sofía. Ciro, con este tema de los migrantes, confirma el gobernador, está informando el gobernador Rutilio Escandón que sube a 55 la cifra de migrantes fallecidos. Ya son 55, se reporta una persona más que falleció después de este accidente. Y preguntabas hace rato qué pasó con los puntos de revisión que no detectaron a este tráiler de migrantes. Dice el general Rodríguez Bucio que este tráiler salió a las 2 de la tarde de San Cristóbal y entre su trayecto de San Cristóbal al punto del accidente, es decir, un poquito antes de Tuxtla Gutiérrez, no cruzó ningún punto de revisión de rescate de migrantes. Que por eso nadie los detectó. ¿Se equivocaron los reporteros? En la entrada, después de la caseta la llegada de Tuxtla, hay un punto de revisión de la Policía Estatal. No es como tal un punto de rescate de migrantes como ellos llaman, pero hay una autoridad ahí en ese punto, por lo menos es un más punto allá y entendemos las explicaciones administrativas de la autoridad para los migrantes, ¿cuál es la diferencia que el punto de revisión sea de la Guardia Nacional o del Instituto Nacional de Migración o de la Policía Estatal? ¿Cuál es la diferencia en los hechos? ¿Cuál es la diferencia? No, pues en realidad no debería ser ninguna. Es una autoridad que debe estar ahí para vigilar si pasa alguna irregularidad. Ya la autoridad lo que está haciendo es quitarse culpas. No pasaron ningún punto de rescate de migrantes. Nosotros no fuimos. Exactamente. Y el presidente pues también un poco se quita culpas. El presidente dice que es muy lamentable, que manda muchos pésames, pero que ya le dijo varias veces a Estados Unidos que lo que hay que hacer es atender las causas, que hay que implementar el Sembrando Vida en Centroamérica para que se regularice, que en Estados Unidos no se apuran, que tienen mucha burocracia, que están ahí empujando a un empresario. Entonces, y dice el presidente que ojalá que esta desgracia sirva para que atiendan el asunto. El problema de los migrantes que cruzan México es que Estados Unidos no manda recursos, punto. Responsable de los hechos de ayer, la señora Kamala Harris, el presidente Biden. El gobierno de México nunca, porque es un gobierno que no roba, que no traiciona, que no miente. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno mexicano en esta crisis inagotable de migrantes transitando por el territorio mexicano? Ninguna. Y conste que quien debería estar en la conferencia, Ciro, adicionalmente todos ellos, no es necesariamente siempre dejar el tema de la Guardia Nacional, es el secretario de Gobernación, que es la cabeza, es el titular del área de migración. Que además creo que haría muy bien que don Adán estuviera ahí con su punto de vista, con su explicación, con el aterrizamiento de los datos. Pero bueno, ayer, Ciro, escuchamos... Ahora regresamos al tema de los migrantes. Sí, señor. Ayer escuchamos precisamente en Palacio Nacional también un llamado al presidente, que creo que se había acompañado además con una reflexión con los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios por la tarde. Escuchamos en Palacio Nacional al arquitecto Ricardo Rodríguez Romero, presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, que muy decentemente, muy cuidadosamente le pidió al presidente, pues dialoguemos, ¿no? En un muy buen discurso, ¿no? Muy en muy cuidado. Buen tono, ¿no? Pero le dijo, reflexionemos, le pedimos reflexionar sobre ese decreto. El decretazo que se le llama, como bien dices, ¿no? El decretazo que impide cualquier difusión pública de información sobre obras de gobierno, la que sea, de cualquier tipo, ¿no? Una reflexión, arquitecto Ricardo Rodríguez, gusto en saludarlo. Buenos días, Ricardo. Igualmente, Ciro, buenos días. A tus órdenes. Una reflexión le pidió al presidente López Obrador. ¿Tuvo algún comentario por parte de él o de alguien del gobierno ayer después de que salió de Palacio Nacional? No, y la invitación es en el sentido de apoyar la lucha contra la corrupción. Si la corrupción es un mal que hay que erradicar de nuestro país, pues la mejor manera de combatirlo es a través de la transparencia. Y por ello es que invitamos al presidente a reflexionar sobre este tema. Y el segundo que nos parece muy importante también es el relacionado al tiempo que se otorga a las entidades de la administración pública en este mismo decreto para expedir autorizaciones, que aquí se señala 5 días, y en caso de no ser otorgadas se considerarán citas de hecho. Pues las reflexiones debería de operar en ambos sentidos, ¿no? La iniciativa privada también tiene muchísimo interés de invertir
y tenemos un sinnúmero de trámites y ventanillas a las cuales que recurrir para obtener una autorización para construir una casa. No quiero hablar de obras más importantes, pero nos parece que si esto aplicara en todos los sentidos, y por eso la invitación a la reflexión, tendríamos que ver un efecto inmediato en la economía, porque habría una cantidad de empleo que se generaría a través de la obra sumamente considerable. Esa es la reflexión. Esa es la reflexión, Ciro. Bueno, ¿y cómo no es fácil en un evento así expresar una frase como esta ante el presidente López Obrador en Palacio Nacional? ¿Cómo construyó este discurso, arquitecto? ¿Fue su pluma, fue usted o fue un texto revisado por la asociación? Por supuesto es un tema común de las sesiones ordinarias de la asociación. Hay preocupación sobre estos temas. Recordemos que el marco general del evento del día de ayer fue la entrega de los premios nacionales de ingeniería y el Premio Nacional de Arquitectura 2020 al ingeniero petrolero Francisco José Garaycochea y al fraile benedictino Fray Gabriel Chávez de la Mora, 2 hombres ejemplares. Y en ese marco, en el ánimo de buscar la reconciliación entre la ingeniería, la arquitectura y las entidades públicas, pues nos parece que era el marco oportuno para hacer un planteamiento de esta naturaleza. Bueno, pues quedan sus palabras. Vamos a ver si hay una respuesta. Claro. Si no son palabras... Es lo que todos estamos a la espera. Bueno, una reflexión con mucho cuidado, además, creo que con mucha elegancia lo planteó usted a nombre de 2 asociaciones muy importantes, ¿no? O de 2 grupos y gremios muy importantes, ingenieros y arquitectos. Es correcto. Y vamos a ver si hay una respuesta o simplemente va a quedar en las palabras expresadas ayer en Palacio Nacional. Le agradecemos mucho. Gracias, Ricardo. Al contrario, Ciro, muchas gracias. Gracias, Ricardo Rodríguez Romero, presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México. Pues sí, eso sí, ¿no? Y a ver qué tal, te digo, porque por la tarde se reúne con el Consejo Mexicano de Negocios y acuerdan dialogar justamente sobre el tema de la reforma eléctrica. A ver, pues es un llamado y una propuesta aparentemente de mano extendida. Veremos en qué deriva en la realidad, pues después de... ya en enero. Bueno. Marco Silva, ¿qué vuelos de Aeroméxico van a salir de Terminal 1 a partir de hoy? Mañana, a partir de mañana. Buenos días, son 9 vuelos que operan 20 salidas diarias. Ojo, si usted compró un vuelo para los próximos días de México hacia Campeche. Aeroméxico, correcto. Campeche, Durango, Los Mochis, Matamoros, Nuevo León, Reynosa, Tampico, Zacatecas y Zihuatanejo, va a recibir un correo de confirmación de su reserva y le van a pedir que esté presente a la hora en que sale su vuelo, pero en la Terminal 1, no es una equivocación. Repito, Campeche, Durango, Los Mochis, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Zacatecas y Zihuatanejo empiezan a volar en Aeroméxico 20 salidas diarias a partir del día de mañana. ¿Y van a llegar los que vengan de esas ciudades, llegan también a Terminal 1? Sí, así es. ¿Sí? Sí, pero solamente salen esos 9, dijiste. 9. Esos 9 vuelos van a salir a partir de mañana de Terminal 1 y el Zacatecas México llega a Terminal 1 o a Terminal 2. A la terminal. Eso se va a definir en el puerto de salida, Ciro. Okay. Es muy probable que la ruta sea T1. Sí, pero hay que estar atento. Aquí lo que preocupa es la salida, es decir, una vez que tú ya estás en el vuelo y nada más tienes que completarlo de regreso, ya tendrás el itinerario completo. ¿Sí? Aunque tú ya sabes a cuál regresas. Exactamente, correcto. Exactamente, pero T1 es importante porque ¿sabes qué, Ciro? También le preocupa a la línea aérea que las aplicaciones de taxis... Pues sí, que en automático te mandan la 2. Exactamente. ¿A dónde vuela? Aeroméxico. Vamos a la T2. No, ojo, en estos 9 destinos es T1 saliendo y se completa el itinerario según como lo reciben en su correo. Pero lo importante a subrayar es que no es un error si usted recibe la salida en la Terminal 1 del aeropuerto. Si llega a la 2, puede usar el aerotren y después moverse a la 1, pero va a correr. Pero pierde tiempo. Exactamente. Entonces... ojo, Campeche, Durango, Los Mochis, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Zacatecas y Zihuatanejo. Gracias, vamos a pausa, 9:20, volvemos. Por la mañana. 9:24, Sofía.
Ciro, siguen en Palacio Nacional las preguntas con el tema de los migrantes. En Chihuahua, en la conferencia mañanera, siguen allá con las preguntas y pues nuestra compañera Sara Pablo le hace varias preguntas al Gabinete de Seguridad, sobre todo en este tema del retén, si pasaron algún punto de revisión, y el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, insiste en que no había ningún retén y así vamos a escuchar cómo lo dijo. Con relación a lo del retén no hubo tal, está eso. San Cristóbal, como aquí el general Rodríguez Bucio, y a través de las cámaras de las casetas ya se tiene identificado el vehículo al momento que cruza la caseta de Chiapa de Corzo. Y estamos avanzando muy bien, tenemos ya ubicadas empresas, propietarios y todo, pero por secrecía de la investigación y también para no alertarlos no vamos a abundar sobre el particular. Gracias. Bueno, entonces el punto importante que dice el subsecretario es, no había retén. Está bien, no había retén. Federal. Pero sí había 3 puntos de control. 3 puntos de control que son estatales y bueno, pues ahí nada más es cosa que se pongan de acuerdo, porque la cosa no es echarle la culpa, como dice el subsecretario, como si fueran responsables de la muerte de... No, creo que nadie está diciendo eso. Es decir, hay que prevenir y si se previene haciendo una buena revisión, quizá habría que preguntarle entonces al Estado cómo está colaborando con estos retenes, pero entonces federal no hará, sale. Registrado. ¿Es así, Sofía? Sí, tal cual, como lo dijo el general Rodríguez Bucio, no había un punto de rescate de migrantes. No había un retén federal. Pero ayer, no por ejemplo, el reporte que pasamos anoche en televisión de Gaspar Romero, desde el lugar de los hechos, hablaba de 3 centros de control. 3 centros de control. Y por ahí sí pasó el vehículo. Por lo menos tuvieron, si de acuerdo con la versión de la Guardia Nacional, salen de San Cristóbal. De entre San Cristóbal y el lugar del accidente tuvieron que pasar un punto de revisión de la policía estatal. Por lo menos 1. Y decía Gaspar que fueron 3. Eso al menos nos dijo anoche en la televisión. Sí, ayer quizá con la versión de que habían salido de Comitán, eso podría ampliar, pero si salieron de San Cristóbal, por lo menos tuvieron que pasar un punto de revisión de la policía estatal. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el mensaje que está dando el gobierno esta mañana? Primero, pues la culpa del drama migratorio y del flujo migratorio es de Estados Unidos, que no hace lo suficiente mandando recursos a los países centroamericanos. Segundo, nosotros no tuvimos nada que ver. No pasó por ningún retén, al contrario, nosotros hemos rescatado a muchísima gente en los últimos meses, en los últimos años. Lo mismo de siempre, ¿no? Y la tragedia y los muertos. Pura fatalidad. ¿Por qué siguen ocurriendo estas cosas en territorio mexicano? ¿Por qué? ¿Por qué se siguen subiendo 200 o 190 personas a un tráiler? ¿Por qué? ¿Por qué? Roberto Gil, buenos días. Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Y me gustaría empezar por esa pregunta que acabas de hacer tan crudamente. ¿Por qué? Pues porque no hemos encontrado una política de atención al fenómeno migratorio. En los últimos, no diría yo los últimos 3 años, sino quizá desde tiempo atrás. Nuestra política de migración ha pasado por, digamos, muchos vericuetos, pero no hemos logrado crear unas condiciones de trato y, sobre todo, desmantelar las estructuras de tráfico de migrantes. En el lamentabilísimo hecho del día de ayer, se pone en evidencia no solamente la desesperación, el drama humano de esas personas que deciden salir de sus comunidades para encontrar un nuevo destino, no se sabe si más afortunado o no, sino también se puso en evidencia que hay una red de complicidad. Hay empresas de transporte que ponen sus vehículos para traficar migrantes. Hay, de alguna manera, también tolerancia y, si no, me atrevería a decir hasta cobertura institucional de autoridades. Es imposible esos flujos de migrantes si no hubiese por lo menos cierta tolerancia por parte de las autoridades. Es absolutamente imposible que tengamos estacionados esa cantidad de personas esperando la posibilidad de cruzar por el país sin que las autoridades se den cuenta. El tráfico de migrantes es uno de los negocios más rentables del crimen organizado. Incluso se calcula que puede representar más utilidades que el narcotráfico en sí mismo.
¿Por qué? Porque de alguna manera la desesperación está creando un mercado negro cada vez más rentable, en el entendido de que el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos y también el endurecimiento en consecuencia de la política migratoria mexicana, lo que provoca es que la gente acelere la decisión de migrar hacia otra comunidad. Creo que la investigación que ha anunciado el gobierno no debe partir de sacudirse de una posible responsabilidad. Al contrario, la investigación debe ser la oportunidad para conocer cómo funcionan las organizaciones de trata y tráfico de migrantes, quiénes colaboran con ellos en el sector privado y también en el sector público, y reconocer, Ciro, Manuel, que poner botas sobre el suelo, poner Guardia Nacional en los cruces fronterizos no resuelve el problema. Se requiere una política integral que, si bien empiece en los centros, en las comunidades de expulsión, pero que también se haga cargo de que a los migrantes no solamente se les puede poner un muro intangible, un muro de toletes enfrente, sino que se tienen que crear las condiciones de atención en sus derechos humanos y sobre todo hacernos cargo que en el momento en el que esas personas tocan el suelo mexicano, es una responsabilidad moral, una responsabilidad ética, cuidarlos y evitar justamente que suceda lo que ayer lamentablemente aconteció. Sí. Gracias, Roberto. Roberto Gil, buen día. Gracias. Humberto Padgett. Ciro, Manuel, estamos hablando de la tragedia de migrantes, prácticamente todos centroamericanos. Hemos hablado de las causas por las cuales deciden atravesar la parte más peligrosa del planeta, Centroamérica y México hacia Estados Unidos, pero no estamos hablando tanto ahora de los mexicanos. Los mexicanos también, y por cientos de miles, están huyendo de sus comunidades como consecuencia de procesos de violencia cuya existencia sí es responsabilidad absoluta del Estado mexicano. ¿Por qué se va la gente? Vamos a ver una parte de la historia que hemos platicado de Chinicuila. En una parte de Michoacán que está pegada a Colima, la gente huye porque en este momento su pueblo es un pueblo pequeño, está siendo arrasado por el cártel Jalisco Nueva Generación, o como le quiera llamar, o en su momento los Zetas, o en su momento el Golfo, o en su momento por criminales. Entonces la gente, en la ausencia de la autoridad, no hay presidente municipal, no hay policía municipal, no hay policía estatal, la Guardia Nacional dicen que la tienen bastante flaca. Vamos a ver, estamos los grupos viendo criminales se apropian de todos los recursos y de todas las personas, de lo que quieren, porque no hay autoridad. Es un proceso de devastación completo. Esto sí no tiene precedentes. Si bien con los Zetas vimos una situación muy sanguinaria, lo estamos viendo ahí vacíos, pueblos fantasmas. Esta es una cabecera municipal, o sea, no es una ranchería. 5,000 habitantes. Sí, es pequeña, pero el asunto es cómo se multiplica por esto en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, en Jalisco, en varios lados, y es la suma de eso lo que tiene a un montón de gente esperando que se le dé asilo en Estados Unidos, en alguna parte de Tijuana, en alguna parte de Nuevo Laredo, etcétera. Las escuelas cerradas. Vamos a escuchar lo que nos dijo, lo que dice al final una de las personas con las que pudimos hablar, que viven ahí y que estuvieron la noche que fue la madrugada, la noche del martes. 2 días consecutivos. 2 días consecutivos, víctimas de la llegada de estos grupos criminales. ¿Qué hace el presidente municipal al respecto? Pues también está amenazado, se metieron a su casa con su mamá, con su papá y los amenazaron. El presidente no se encuentra por el momento aquí en el municipio de Chinicuila porque pues está de tener miedo igual que todas las personas de aquí y pues es otra víctima más. Pues la mera verdad, un gobierno así, pues ¿para qué nos sirve? Yo quisiera que al presidente de la República le llegaran a mi casa, que le llegaran a su casa como llegaron a mi casa, que es su casa de ustedes, y me abrieran la puerta y me golpearan y golpearan a mis hijos, a mis hijas, y que él los recibiera con abrazos. Yo quisiera que el presidente los recibiera con abrazos y no balazos.
Humberto. Y vemos al fondo cómo el grupo de los pistoleros caminan, deambulan sin ningún problema, revientan puertas, entran a los hogares, saquean las viviendas, golpean a los hombres, abusan sexualmente a las mujeres, aterrorizan a los niños. Esto no es la responsabilidad de Joe Biden o del presidente de El Salvador o de Guatemala o de Honduras, es responsabilidad del presidente de México. Qué testimonios estos dos de Chinicuila, los que presentamos el miércoles, el jueves y hoy. Vamos a pausa, 9:35, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. ...9:40 por la mañana, esta es la información. Eran 170 migrantes los que viajaban en 2 cajas del tráiler que se volteó ayer en Chiapa de Corzo, informó esta mañana el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Dijo que ingresaron días antes a territorio nacional por la frontera de La Mesilla y se concentraron en San Cristóbal de las Casas en varias casas de seguridad de traficantes, quienes los subieron al tráiler e iniciaron el recorrido alrededor de las 2 de la tarde. El general aseguró que el tráiler no había pasado ningún retén. Hasta el momento han muerto 55 migrantes, informó el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Si la tragedia de los migrantes ayer en Chiapa de Corzo no nos lleva a entender que la política migratoria es un desastre, no sé qué tenga que pasar, aseguró por la mañana el senador Emilio Álvarez y Casa. Dijo que lo sucedido ayer es un reflejo de un gran negocio millonario y que México solo está deteniendo y maltratando a los migrantes a partir de lo que pidió el expresidente Donald Trump. Que el presidente López Obrador se reúna todas las mañanas a tomar café con parte de su gabinete no está dando resultados. Si tanto trabajan y no dan resultados, quiere decir que son muy ineptos, aseguró por la mañana la senadora del PAN, Lili Telles. Dijo que la bancada de Morena son unos pandilleros, que no se puede dialogar con pandilleros y por eso hay que subir el tono. La senadora aseguró que mientras el Senado no cumpla su función de control del gobierno, ella seguirá luchando e informando. El fondo del asunto es que el presidente quiere tener no una caja chica, sino una caja grandototota, donde él pueda decir, tomo este dinero para esto, para aquello, para lo que le dé la gana, sin decirnos, sin rendirnos cuentas de verdad. Necesitamos transparencia de verdad y es lo que quieren ocultar. Entonces, por eso también voy a ya promover con seriedad, me estoy asesorando con fiscalistas, una resistencia civil contra el gobierno, no pagar impuestos. Son unos pandilleros, pero no se puede dialogar con pandilleros. Entonces, pues hay que subir el tono y de lo que se trata es de que los mexicanos sepan qué está pasando en el Senado. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 92 centavos. Manuel. Bueno, pues Andrea Meraz, Ciro, nos tiene pues creo que la conclusión triste de una historia sobre una familia que lo único que reclamaba Ciro es concretamente para el servicio de atención médica del ISSSTE, es retraso en la atención justamente de un padecimiento de cáncer. Hace pues una semana y un día, Andrea Meraz nos hablaba del caso de la señora Constanza Robles, 88 años, problema de cáncer en el ojo, vimos imágenes muy duras. Esta es la primera imagen que vimos, quizá la segunda ya no la vamos a poner cuando el cáncer había hecho pues ya un daño más fuerte en su rostro y ella perdió la vida la madrugada de ayer, independientemente de la posición que tuvo el ISSSTE, de sus valoraciones que el ISSSTE hizo sobre el trabajo que presentaste, Andrea, pues te escuchamos sobre la conclusión de la vida de doña Constanza. Andrea. Buen día, Andrea. Muy buenos días, Ciro, Manuel. Pues sí, ayer por la mañana la hija de doña Constanza Robles Arce, de 88 años de edad, nos indicó, pues nos llamó para avisarnos del fallecimiento de su madre, 88 años, quien la demanda que tenían ambas, tanto Leticia, su hija, y Constanza, pues era la tardía atención que habían recibido por parte del ISSSTE. Sabemos, gracias a ella, que no hubo un contacto oficial por parte de las autoridades. Sí tuvo una atención médica
antier la señora Constanza para hacerle una revisión, una última revisión. Ahí el médico pues le indicó que habría que esperar cómo progresaba estas radiaciones que al final se le dieron. Desafortunadamente pues ayer pierde la vida doña Constanza, Ciro. Bueno, pues gracias, Andrea. Pedimos una opinión al ISSSTE, el ISSSTE que nos reclamaba que no lo buscábamos para hacer estos trabajos, el ISSSTE que asegura que sí le dio la atención debida a la señora Constanza, pero bueno, no obtuvimos respuesta. No obtuvimos respuesta, muy en el estilo, ¿no?, de algunas áreas de comunicación, de este gobierno, ¿no? Sí. Reclaman cuando quieren reclamar y cuando se les pide información simplemente no responden. Ahí está un caso. Más allá de las atenciones que se le hayan dado a esta señora, se le dieron en tiempo, se le dieron cuando las requería. Todo indicaría que no, Andrea. Así es, y lo que nos platicaba ayer la señora Leticia durante el velorio de su madre es que pues ella falleció debido a la negligencia médica, a la negligencia de parte del ISSSTE, que ahora que su madre falleció prácticamente pues por la situación está deshecha, pero dice tengo que seguir luchando porque recordemos que la señora Leticia también padece de cáncer de mama y ella todavía necesita estudios, necesita pues esta atención médica por parte del Instituto, Ciro. Gracias, Andrea, y descanse en paz. Más Hasta allá luego. de lo que reclama el ISSSTE, pues la señora Robles descansen. Sofía. Ciro, dice el subsecretario Ricardo Mejía que no había ningún retén, que esta es una versión que se está difundiendo para desacreditar el trabajo que se hace, dice el subsecretario. Siempre víctimas de una conspiración. No importa que se hayan muerto 54 personas, 55. 55 ya. El tema son víctimas de una conspiración mediática. Pero lo cierto es que cruzando la caseta a unos 200, 300 metros, 1 kilómetro antes de donde fue este accidente, todos los días ahí hay un punto de revisión de la Policía Estatal. Me comenta alguien que que pasó apenas el miércoles por ahí estaba ese retén del miércoles. Si ayer no había ningún retén, pues entonces sería más sospechoso que justo el día en que pasa este tráiler no estaba el retén que está todos los días instalado ahí. Bueno, pero nada tuvo que ver el gobierno federal. En todo caso, algo habrá tenido que ver el gobierno estatal con la mala inspección, la mala revisión. El gobierno federal no. Ya sabemos que nunca van a reconocer una falla seria y menos si hay personas muertas, ¿no? En fin, Marco Silva. Rapidísimo, Ciro, las 9 rutas nacionales de Aeroméxico que salen mañana de la Terminal 1, a partir de mañana, quiero decir, regresan a la Terminal 1. Sí. Ida y vuelta. Sí, todos los que salen, Campeche, Durango, Los Mochis, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Zacatecas y Zihuatanejo, que salen de la 1, regresan a la 1. Terminal 1. Gracias, Marco. Gracias. Enrique Burak, cámbianos el tono. Gracias, Enrique. Gracias. Bueno, pues fíjate que es un tema importante, por más que el presidente quiera decir que no es un tema más que de Estados Unidos. Dice la embajadora de Noruega en México, en su cuenta de Twitter esta mañana: Noruega lamenta profundamente la tragedia en Chiapas ayer. Mandamos un abrazo solidario a las familias de las víctimas, compartimos su dolor. Los destinos de aquellas personas que buscan una vida mejor o refugio nos exigen encontrar soluciones. Vaya, pues si lo ve Noruega, ¿no?, que no tiene nada que ver en esto, pues pareciera que entonces sí es un tema de México, ¿no? Y terminamos el programa con la pregunta que hicimos a las 7 de la mañana. ¿Cuál es la política migratoria del gobierno, de este gobierno, del presidente López Obrador, no del presidente Biden o de la señora Kamala Harris? ¿Cuál es? ¿Apretar unos días, dejar pasar otros? Cuando viene una tragedia, culpar a los medios de comunicación o culpar a las autoridades locales. ¿Cuál es la política migratoria? Lo dijimos en lo que duró este programa, en las 3 horas. ¿Cuántas personas, cuántos migrantes se subieron a cajas de tráilers en distintos puntos del país? Eso no parece importante. No recuerda, y Ciro. no parece estar haciendo nada eficaz el gobierno mexicano, aunque dirán que han rescatado a mucha gente, sí. Pero bueno, ¿por qué ayer, a estas horas, se subieron cerca de 200 personas
a esa caja o esas 2 cajas del tráiler? ¿Por qué? ¿Dónde está la autoridad? ¿Cuál es la política migratoria? Instrumentos de la Policía Federal en su momento desaparecida y desacreditada por el presidente tenían instrumentos para poder ver a través, ¿no?, de estas cajas y poder hacer este tipo de prevención. Y no sé qué es peor, Ciro, si presumir que no había un retén, ¿no?, como dice el presidente, o como dicen más bien los funcionarios federales, como para quitarse una vez más. No fuimos nosotros, ¿no? Nosotros no fuimos. ¿Qué es peor? ¿Que hubiera que pasar o que de plano no hubiera, no? Las 55 personas que murieron, todas pobres. Sí, todos pobres. Se quedan con Javier Poza. Buen fin de semana. Pásela muy bien. En lugar